Hola, soy Aldo. Este es un video diferente. No vamos a ver hoy día las noticias que ocurrieron la semana pasada, sino las del año pasado. Ojo que esta es una recopilación de segmentos de los videos que hemos hecho este año. Así que si desean repasar se quedan, si no también de repente se quieren quedar para apoyar al Aldo ritmo. De cualquier forma, solamente les quería agradecer por este año maravilloso y desearles un feliz año nuevo. Que todos sus sueños se cumplan, menos las pesadillas. Ni los sueños en los que vuelan, porque volar aquí es otra cosa. Les mando un gran abrazo, gracias por su sintonía, nos vemos el próximo año. Una nueva teoría parece resolver la paradoja del gato de Schrödinger al afirmar que estamos en un multiverso. Un estudio publicado en Physical Review X aborda el famoso experimento mental del gato de Schrödinger propuesto en 1935 como un símbolo de la paradoja cuántica. Según este concepto, un gato en una caja puede estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta que se observe. El estudio explora esta idea desde la perspectiva de la teoría de los múltiples mundos, que sugiere que cada posibilidad cuántica genera un universo paralelo. La investigación propone que el entrelazamiento cuántico conecta los estados del gato con su entorno. Estas interacciones hacen que una vez observado el gato esté o vivo o muerto, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Los cálculos detallados del estudio demuestran que las partículas del entorno eliminan rápidamente las posibilidades cuánticas, dejando solo un estado observable. En este caso, el entorno decide el destino del gato. La teoría también explica por qué no percibimos universos paralelos. Los objetos cotidianos, al estar compuestos por un número inmenso de partículas, colapsan las incertidumbres cuánticas casi de inmediato, resultando en un único resultado observable. Sin embargo, el modelo no incorpora los efectos de la relatividad general, lo que podría añadir nuevas complejidades. Aunque la investigación ofrece avances significativos, aún persisten preguntas abiertas. Por ejemplo, existe la posibilidad teórica, aunque remota, de estados simultáneos bajo ciertas condiciones cuánticas. Esto mantiene vivo el misterio en torno al experimento de Schrödinger. El estudio no solo aporta una posible solución al dilema, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el funcionamiento del universo. Aunque no resuelve completamente el enigma, representa un paso importante hacia una comprensión más profunda de los fenómenos cuánticos y su impacto en nuestra percepción del mundo. Ojo, también hay posible solución. Espero que esto pare la experimentación con gatitos inocentes. Es oficial, el 2024 ha sido declarado el año más cálido registrado. El año 2024 se convirtió en el más caluroso jamás registrado, con temperaturas que superaron por primera vez el límite crítico de 1,5 grados Celsius de calentamiento global respecto a la era preindustrial. Este umbral, establecido en el Acuerdo de París como un punto clave para evitar los peores impactos del cambio climático, fue rebasado durante todo el año, marcando un peligroso precedente. Este récord extremo resalta los efectos del calentamiento global: tormentas más intensas, incendios devastadores, aumento del nivel del mar y pérdida significativa de especies. Según datos recopilados, las temperaturas globales oscilaron entre 1,5 y 1,6 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, con gases de efecto invernadero como principal responsable, alimentados por la continua quema de combustibles fósiles. En 2024, los desastres climáticos fueron devastadores, con 27 eventos que superaron los $1.000 millones en daños. Entre ellos, el huracán Helene fue el más letal, causando 219 muertes y pérdidas de $79.600 millones. Fenómenos como incendios en California e inundaciones en Europa son un claro indicio de que el cambio climático está transformando de manera irreversible los sistemas naturales del planeta. A pesar de que el 2025 podría ser ligeramente más fresco debido a los efectos de la Niña, el calentamiento oceánico continúa acelerándose, agravando los impactos. Los científicos advierten que superar el umbral de 1,5 grados Celsius incluso por un año revela lo cerca que estamos de consecuencias catastróficas. Un informe de la ONU ya advertía en el 2018 que mantenernos por debajo de este límite podría salvar arrecifes de coral, evitar deshielo masivo en la Antártida y reducir el sufrimiento humano. Sin embargo, los datos actuales sugieren que esos objetivos son cada vez más difíciles de alcanzar. Refuerza la urgencia de actuar de manera más agresiva contra el cambio climático para evitar un futuro devastador. Ahora, ¿qué van a decir los negacionistas del calentamiento global? Oh, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado.
Agencias espaciales del mundo afirman que un asteroide tiene un 1,3% de posibilidades de impactar la Tierra en el 2032. Las agencias espaciales están monitoreando un asteroide que podría impactar la Tierra en los próximos 8 años. Aunque la probabilidad es baja, su tamaño y trayectoria han activado protocolos de defensa planetaria. Los científicos analizan al asteroide 2024 YR4, identificado como una de las amenazas más serias registradas. Su posible impacto se estima para el 22 de diciembre del 2032. La Red Internacional de Alerta de Asteroides está coordinando esfuerzos para recopilar más datos y determinar si será necesario desviarlo. Misiones espaciales podrían ser una opción si el riesgo se mantiene. El asteroide fue descubierto el 27 de diciembre del año pasado por un telescopio en Chile, y su impacto podría afectar un área de hasta 50 kilómetros dependiendo del lugar donde caiga. Las regiones con mayor probabilidad incluyen el Pacífico Oriental, Sudamérica, África y el sur de Asia. Aunque el riesgo de colisión es solo del 1%, agencias espaciales lo están tomando en serio. En la escala de Turing, utilizada para evaluar amenazas de impacto, se le asignó un nivel 3, lo que indica que merece atención. Con más observaciones es probable que esa cifra se reduzca. Históricamente, las probabilidades de impacto suelen ser más altas tras el descubrimiento de un asteroide, ya que inicialmente hay pocos datos. A medida que se recopilan más observaciones, los cálculos suelen descartar el riesgo. 2024 YR4 tiene una órbita alargada, lo que complica predecir su trayectoria exacta. Esta semana, expertos se reunirán en Viena para evaluar el peligro y discutir estrategias para desviarlo. Si el riesgo persiste, una posible solución sería una misión similar a DART, que en 2022 demostró que es posible modificar la trayectoria de un asteroide. Mientras tanto, la prioridad es seguir recopilando datos antes de tomar decisiones definitivas. Pero es poquito. Igual si te cae, ya sabes, agáchate y hazte bolita y todo tranquilo. Pasemos a la siguiente nota que tiene que ver con el cáncer. Los casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado están en aumento. Sí, aunque parezca increíble, investigaciones recientes sugieren que la contaminación del aire podría ser la culpable de este preocupante fenómeno. Un estudio exhaustivo publicado en The Lancet Respiratory Medicine analizó datos del Observatorio Mundial del Cáncer y registros del cáncer desde 1988 hasta el 2017 e identificó un incremento notable en los casos de adenocarcinoma pulmonar. Este tipo de cáncer representa el 45,6% de los casos en hombres y el 59,7% en mujeres, siendo especialmente prevalente entre no fumadores. Lo más inquietante es que su incidencia está creciendo, lo que ha encendido las alarmas entre los expertos. Los investigadores han enfatizado que además de combatir el tabaquismo, es muy importante abordar otros factores de riesgo como la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón en no fumadores ya es la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo y afecta principalmente a mujeres y a poblaciones asiáticas, especialmente en el este de Asia, donde los niveles de contaminación son extremadamente altos. Y no se trata de una sola investigación, Estudios previos ya habían establecido una conexión entre la contaminación del aire y el adenocarcinoma pulmonar. Este estudio solo refuerza la hipótesis de que el aire contaminado está contribuyendo al aumento de casos de cáncer de pulmón en personas que jamás han fumado. Parece obvio que si bien el tabaquismo está en declive, la contaminación ambiental sigue en ascenso y con esto se convierte en un factor de riesgo significativo. Así que no se trata solo de decisiones individuales, sino de un problema ambiental que afecta a millones de personas sin que puedan evitarlo. Los científicos están presionando para implementar estrategias que reduzcan tanto el consumo de tabaco como los niveles de contaminación en las áreas más afectadas, porque no es suficiente con instar a la población a no fumar, por supuesto. También es imperativo mejorar la calidad del aire para prevenir más muertes relacionadas con este mal. Pero, ¿cómo hacemos eso? Tarea para la casa. Que te hagan caso los gobiernos. Revisamos la tarea el jueves. Científicos han logrado un gran avance para el tratamiento del síndrome de Down. Atentos a que esto podría marcar un antes y un después en la medicina genética. Los investigadores lograron eliminar la copia extra del cromosoma 21 en células con síndrome de Down utilizando la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9. Por si no lo saben, el síndrome de Down o trisomía 21 ocurre cuando una persona tiene 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2, lo que provoca problemas en el desarrollo físico y cognitivo. Hasta el momento no existía un tratamiento para corregir esta anomalía a nivel celular, pero ahora un estudio dirigido por Ryotaro Hashizumi y publicado en PNAS Nexus ha probado un método en células cultivadas en laboratorio. Utilizando CRISPR-Cas9 eliminaron la copia extra del cromosoma sin dañar las otras 2.
Las células utilizadas en la investigación provenían de fibroblastos de la piel y células madre pluripotentes. Con la técnica adecuada lograron restaurar la expresión genética normal en las células tratadas. La técnica CRISPR-Cas9 funcionó como unas tijeras moleculares cortando el cromosoma adicional con precisión. Para mejorar la eficacia del proceso, los científicos suprimieron el mecanismo natural de reparación del ADN. El resultado fue sorprendente. Las células editadas recuperaron su función normal. Esto sugiere que la técnica podría aplicarse en otros tipos de células en el futuro, como en neuronas o en células gliales. Pero este avance todavía no está listo para probarse en organismos vivos. Existe el riesgo de que en el proceso se alteren otros cromosomas, lo que podría causar efectos no deseados. Aún así, los científicos ven este descubrimiento como un primer paso hacia posibles tratamientos para el síndrome de Down. Con más estudios, la técnica podría refinarse y aplicarse de manera segura. Si se logra adaptar a células del cerebro, este método podría ayudar a mejorar funciones cognitivas en personas con trisomía 21. Es un camino largo, pero lleno de esperanza. Aunque aún falta mucho trabajo, los científicos concuerdan que este descubrimiento representa un cambio de perspectiva muy importante. Antes la trisomía 21 se veía como algo inalterable, pero ahora hay indicios de que podría corregirse a nivel celular, lo cual es una gran cosa. Alucinante, ¿no? Todo lo que logran los científicos y uno aquí web veando. A ver qué más hay en la web. La NASA logró algo increíble. Ha enviado señales de GPS hasta la Luna. Este es un paso gigante para la navegación espacial y las futuras misiones lunares. Todo esto fue posible gracias al experimento del receptor GNSS lunar, conocido como Lougre. Este dispositivo, que es parte de la misión Blue Ghost que alunizó el 2 de marzo del 2025, está diseñado para captar señales de sistemas de navegación por satélite como el GPS. Durante la misión, Lougre logró recibir y seguir estas señales desde una distancia de aproximadamente 360.000 kilómetros, lo cual demostró que podemos usar nuestros sistemas de navegación terrestres en la Luna. Este avance es crucial para futuras misiones, ya que permitirá a las naves espaciales y vehículos lunares determinar con precisión sus posiciones y velocidades. También hará mucho más fácil la planificación de rutas y mejorará la seguridad de las misiones. Hasta ahora, calcular la posición de las naves entre la Tierra y la Luna requería complejas observaciones y lecturas de sensores. Con la integración de estas señales GNSS, este proceso se simplifica, ahorrando tiempo y recursos tanto para los astronautas como para los equipos en Tierra. Durante las próximas 2 semanas, Lougre seguirá interactuando con las señales GNSS para evaluar su funcionalidad y detectar posibles mejoras. Este proyecto es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Italiana, o la ASI, y marca la primera vez que un equipo desarrollado con la participación de la ASI llega a la Luna. El logro también forma parte del programa Artemis, que tiene como objetivo regresar astronautas a la Luna para el 2027 y eventualmente establecer una base permanente en su superficie. La implementación de sistemas de navegación basados en GNSS es un paso importante hacia esos objetivos, ya que proporciona una infraestructura de navegación confiable para futuras misiones y asentamientos lunares. Pero a ver cómo va con esta nueva administración, porque el Trompetas y el Elon Musk están en otra, ¿sí o no? ChatGPT 4.5 acaba de pasar el test de Turing. Sí, agárrense, un nuevo estudio de la Universidad de California en San Diego, publicado en Nature Machine Intelligence, mostró que algunos modelos de inteligencia artificial ya pueden pasar el famoso test de Turing, al menos en ciertas condiciones. Como ya muchos saben, el test de Turing es una prueba ideada por el científico Alan Turing para responder a una pregunta. ¿Puede una máquina pensar? Para entender bien en qué consiste pasar este test, imagina que estás chateando con 2 personas. Una es humana y la otra es una máquina, como un chatbot. No puedes verlos, solo lees lo que escriben. Si después de hablar con ambos no puedes saber cuál es la máquina y cuál es la persona, entonces la máquina ha pasado el test de Turing. Lo que hicieron esta vez fue que probaron 2 modelos, el GPT 4.5 de OpenAI y el Llama 3.1 405B de Meta. Y sí, muchos humanos los confundieron con personas reales durante conversaciones cortas. El GPT engañó al 73% de los evaluadores cuando se le asignó una persona, o sea, un personaje con historia, emociones y detalles cotidianos. Llama logró un 56% en ese mismo formato. En cambio, cuando el GPT-4o, la versión más común, no tuvo instrucciones especiales, solo convenció al 21%. La clave está en eso. El truco no es la inteligencia artificial sola, sino cómo la configuras. La cosa es que con un personaje creíble, la máquina suena más humana. Y acá es donde se pone interesante.
¿Todavía tiene sentido usar el test de Turing como medida de inteligencia? Recordemos que esto fue propuesto en 1950. Si una máquina puede conversar contigo y no te das cuenta de que no es humana, entonces piensa. Pero muchos expertos ya están dudando de eso, porque esto no prueba inteligencia, sino muestra solamente la capacidad de dejarnos engañar por respuestas bien armadas. Algo que tienen que tener bien en claro es que los modelos actuales no piensan, no tienen conciencia ni intención, solo combinan palabras muy bien basados en patrones que aprendieron de millones de textos. Suena real, pero no hay entendimiento. El estudio también plantea que a medida que los humanos nos acostumbramos a hablar con bots, el estándar sube. Nos volvemos más exigentes o tal vez más fáciles de engañar si el bot dice justo lo que queremos oír. Entonces, ¿son inteligentes? No en el sentido humano. Convincentes quizás y cada vez más. Y ahí está el riesgo. Confundimos fluidez por comprensión, pero no son lo mismo. ¿Cuándo debes asustarte? El día que un robot te diga hasta la vista, baby. La empresa estadounidense Colossal anunció que creó 3 cachorros genéticamente modificados, diciendo que son los ya extintos lobos gigantes. Según ellos, es la primera vez que se restaura una especie extinta con ingeniería genética. Lo presentaron como un hito histórico, pero la comunidad científica no está tan convencida. ¿Cuál es el problema? Pues que no se ha publicado nada en una revista científica revisada por expertos. Solo hay fotos, comunicados en su página web y menciones en medios. Así que, sin revisión científica, la historia cojea. La evidencia que manejan hasta ahora los científicos que están fuera de la empresa es que lo que hicieron fue modificar un lobo gris. No clonaron un lobo gigante original ni usaron su ADN completo. Hicieron solo 20 cambios genéticos en el ADN de los lobos grises. 5 de esos cambios fueron solo para que los cachorros tuvieran pelaje blanco. O sea, son cualquier cosa menos lobos gigantes. Ni siquiera lobos grises. Como madres sustitutas, la empresa usó perras comunes y en ningún momento se recuperó un genoma completo del lobo terrible o el lobo gigante. La compañía insiste en que estos animales podrían volver a su lugar en el ecosistema, pero nadie ha demostrado si ese ecosistema existe todavía. Por lo que lo más probable es que terminemos con lobos exóticos o extraños en zoológicos hechos para impresionar al público, pero sin conexión real con los animales prehistóricos. Así que, hasta el momento, todo esto está más cerca del marketing que de la verdadera ciencia. Hemos hecho un video completo en el robot de Platón hablando del tema. Si no lo han visto todavía, ¿por qué no lo han visto? Vayan a verlo, apoyen al algoritmo. Científicos logran el sueño alquimista, convirtieron plomo en oro. ¿What? Pero tranquilo, no es suficiente para ti. Un nuevo estudio publicado en Physical Review C ha revelado que entre el 2015 y el 2018, el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, generó núcleos de oro al hacer chocar átomos de plomo a velocidades cercanas a la luz. Por supuesto que no es una mina de oro, solo se produjeron 29 picogramos, es decir, una cantidad minúscula que se destruyó casi al instante. Lo valioso acá no es el oro como metal, sino el conocimiento detrás del proceso. Este logro ocurrió gracias a los detectores ZDC del experimento ALICE, que captan partículas como neutrones y protones tras las colisiones. El plomo tiene 82 protones y el oro 79. Si le quitas algunos protones y neutrones en el momento justo, puedes obtener oro. Así de simple en teoría. En la práctica es un milagro tecnológico. Y lo más loco es que esto no ocurre en choques frontales. Pasa cuando dos núcleos de plomo se rozan sin tocarse. Ese casi contacto genera pulsos de fotones tan potentes que sacuden el núcleo, arrancándole partículas. Así se crean núcleos de oro, talio y mercurio. El estudio demostró que el oro se formó a un ritmo de 89.000 núcleos por segundo. Pero como dije, duran nada. Se destruyen casi de inmediato al chocar con el colisionador. Los científicos lograron detectar núcleos con 1, 2 y hasta 3 protones menos que el plomo original y así supieron qué elementos se habían formado. No estamos más cerca de fabricar oro en masa, pero sí de entender mejor cómo se transforma la materia. En ese sentido, esta alquimia moderna es un loro gigante. Dije loro. Quise decir logro. Con razón el genio malinterpretó mi deseo y me dio un pan con jabón. Un fármaco experimental probado en ratones ha reparado un ojo y restaurado su visión. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Un nuevo estudio publicado en Nature Communications muestra que científicos han logrado que los ojos de mamíferos empiecen a regenerarse después de una lesión en la retina. El experimento se hizo en Corea del Sur y lo que hicieron fue bloquear una proteína llamada PROX1,
Esta proteína, aunque no es mala en sí, se activa tras un daño en la retina y evita que las células nerviosas se reparen. Al bloquearla con un anticuerpo, las células de soporte de la retina, llamadas células Müller-Glia, volvieron a activar su modo de reparación, o sea, empezaron a regenerar nuevas neuronas. Esto ya ocurre en peces como los peces cebra, que pueden regenerar la retina de forma natural, pero en humanos y otros mamíferos el PROX1 frena ese proceso. Lo impactante es que en ratones el efecto se mantuvo por más de 6 meses. Nunca antes se había logrado algo así, una regeneración estable y duradera en la retina de un mamífero. Según los científicos, la proteína PROX1 llega a las células Müller desde otras neuronas tras la lesión. Detener ese traspaso es clave para que la retina se repare. Aún falta bastante para probarlo en humanos, pero si todo avanza bien, los ensayos clínicos podrían arrancar en el 2028. Esto, por supuesto, abriría una puerta para tratar enfermedades como el glaucoma o la retinitis pigmentosa. Hoy, cientos de millones de personas en el mundo sufren enfermedades de la retina sin una cura real. Y con el envejecimiento global, ese número solo va a crecer. El hallazgo demuestra que no es imposible regenerar el ojo humano, solo hay que encontrar cómo activar lo que está ya ahí. Sin duda alguna, es un paso enorme para la medicina ocular. Lo que viene ahora es seguir probando y perfeccionando el proceso. Ojo, no es la anterior noticia de la semana pasada sobre el ojo. Esa es otra. La anterior tenía oro. Esta es pobre. Descubren linaje humano desconocido en China. Escuchen que eso está muy interesante. Un nuevo estudio publicado en la revista Science ha revelado algo inesperado. Un linaje humano que no sabíamos que existía y que podría estar relacionado con el origen genético de los tibetanos. Todo arrancó con un esqueleto de 7100 años encontrado en Yunnan, China. Era una mujer que fue enterrada sin adornos ni objetos y un análisis de su dieta reveló que era cazadora-recolectora. La nombraron Xinyi En. Pero lo que sorprendió no fue su estilo de vida, sino su ADN. No se parecía a nadie del este ni del sur de Asia. Su genética coincidía con un grupo fantasma, entre comillas. Sí, así llaman los científicos a poblaciones humanas que han dejado rastros en nuestro ADN, pero de las que nunca se habían encontrado restos físicos. Hasta ahora. Un equipo de científicos analizó 127 genomas antiguos en la región y Xinyi En resultó ser un caso único. Su ADN no mostraba señales de mezcla con otros grupos por miles de años. Vivió en aislamiento y, gracias a eso, su linaje conservó una huella genética totalmente distinta. Con el tiempo, sus descendientes se mezclaron con otras poblaciones del este asiático y parte de ese material genético aún vive en algunos tibetanos. Ojo, aunque es un hallazgo importante, los investigadores piden cautela. Es solamente un esqueleto. No sabemos cuántas personas como ella existieron ni hasta dónde llegó su grupo. Lo que sí sabemos es que este descubrimiento cambiaría nuestra visión del pasado, ya que muestra que la historia genética es más enredada y rica de lo que parece. Los científicos piensan que el linaje de Xinyi En habría surgido hace 40.000 años, separado de los humanos modernos conocidos. No era neandertal ni era denisovano, era otra rama del árbol genealógico humano, una que ahora empieza a salir a la luz. O sea que es cuestión de tiempo para que salga bien a la luz, a no ser que sea un linaje de vampiros. Astrónomos descubrieron las mayores explosiones en el universo desde el Big Bang. ¿Sí? El telescopio espacial Gaia ha encontrado de casualidad dos de las explosiones más brutales jamás vistas. Los astrónomos las han llamado Gaia 16O, sí, así se lee, y Gaia 18CDJ, y brillaron tanto que podrían ser lo más potente desde el Big Bang. Así de grandotas. Como algunos saben, el telescopio Gaia está diseñado solo para mapear estrellas, pero mientras estaba trabajando detectó dos destellos raros que no parecían supernovas normales, que es las que suele observar. Los destellos duraron años y liberaron tanta energía como lo que 100 soles emiten en toda su vida. Al principio los astrónomos pensaban que se trataba de un TDE, o un evento donde un agujero negro despedaza una estrella, pero algo no cuadraba. Estos eran hasta 10 veces más brillantes que un TDE típico. ¿Qué hicieron? Les pusieron un nuevo nombre, ENTs, siglas por Extreme Nuclear Transits. Básicamente son explosiones cósmicas con esteroides. Las estrellas que explotaron tenían al menos 3 veces la masa del Sol. Todo parece indicar que son el resultado de agujeros negros supermasivos que están escondidos en el centro de galaxias lejanas. Lo interesante es que los ENTs no encajan en ningún fenómeno conocido.
No son supernovas, pero tampoco simples TDE. Son de otra liga. El equipo de astrónomos que estudió los datos analizó sus curvas de luz y descubrió que se comportan como los TDE, pero amplificados. El caso más similar a este había sido Scary Barbie en el 2020, pero estas son como sus primas, aún más extremas. Y lo más loco es que estos eventos son 10 millones de veces menos comunes que una supernova. Aún así podrían ser la clave para entender cómo crecen los agujeros negros gigantes, porque si se alimentan de este modo, todo encaja mejor. Además, como brillan tanto, podemos observarlos desde distancias muy pequeñas. Por si quieren revisar el artículo, el descubrimiento fue publicado en Science Advances. Y si no quieren revisarlo, igual se los muestro, de repente se animan a verlo a las 3 de la mañana. NASA confirmó que un nuevo objeto interestelar ingresó a nuestro sistema solar. Esto estuvo por todos lados, Tenemos un nuevo visitante interestelar, su nombre es 3I/Atlas y podría ser el más grande de su tipo detectado hasta ahora. Los informes dicen que está compuesto principalmente de hielo y su aspecto difuso también lo sugiere. Este no es un objeto recientemente descubierto, por si acaso. En realidad fue encontrado el mes pasado y se le puso el nombre de A11PL3Z, pero al confirmar que venía de fuera del sistema solar, recibió su nombre oficial. Tranquilos que no representa peligro alguno, pasará cerca de Marte pero no impactará en él. Viaja a más de 60 km por segundo, lo cual indica que no está atado al Sol como los cometas comunes. ¿Cómo así dirás? Pues a esa velocidad se mueve más rápido que la velocidad de escape del Sol, lo que significa que no está en una órbita cerrada y no puede quedar atrapado por su gravedad. En lugar de girar alrededor del Sol como los cometas comunes, sigue una trayectoria hiperbólica, o sea, entra, pasa y se va. Esa velocidad tan alta indica que viene de fuera del sistema solar, lo que lo convierte en un objeto de origen interestelar. Así que seguirá su camino directo al espacio profundo. El objeto fue descubierto con el proyecto Atlas de Hawái y se estima que mide entre 10 y 20 kilómetros. Aunque si está hecho casi totalmente de hielo, puede parecer más grande de lo que realmente es. Lo que pasa es que cuando un cometa está hecho mayormente de hielo, se acerca al Sol y el hielo se sublima y forma una coma. Eso crea una nube difusa de gas y polvo que lo rodea y refleja mucha luz. Esa coma puede hacerlo parecer visualmente más grande o más brillante de lo que realmente es. Este visitante se acercará al Sol a finales de octubre, que es donde ganará más brillo. Aunque aún después de eso seguirá siendo visible con telescopio durante varios meses más, pero solo desde el hemisferio sur, o sea, el hemisferio norte, F. Este es apenas el tercer objeto interestelar detectado. Pero lo más interesante es que podría haber miles más cruzando nuestro sistema solar sin que nos demos cuenta, simplemente porque son más pequeños o difíciles de captar. Pero con nuevos observatorios como el Vera C. Rubin en Chile, podríamos empezar a detectar muchos más, incluso uno cada mes. Al menos eso dicen los astrónomos. Si bien no podemos alcanzarlos con naves todavía, cada uno de estos objetos es una cápsula de tiempo de otros sistemas estelares. Algunos piensan que si detectamos compuestos orgánicos en uno, estaríamos un paso más cerca de saber si la vida puede surgir más allá de la Tierra. Otros piensan que son aliens. ¿Pero tú qué piensas? Haznos saber acá abajo en los comentarios para favorecer al algoritmo. Cubren una nueva y misteriosa estructura dentro de las células humanas. Pues sí, aunque usted no lo crea, después de tanto estudiar el cuerpo humano, todavía aparecen cosas que nadie había visto. Un equipo de investigadores ha descubierto una nueva estructura dentro de las células. Lo llamaron el hemifusoma. El hallazgo fue publicado en Nature Communications. Allí los investigadores detallan que este organelo tiene membrana propia y parece ser clave para el reciclaje celular. Ayuda a decidir qué se queda, qué se reutiliza y qué se elimina dentro de la célula. Lo interesante es que no funciona como otros sistemas ya conocidos, tiene su propio mecanismo y podría estar relacionado con enfermedades que afectan distintos órganos cuando el proceso de limpieza celular falla. Ver algo así no es sencillo, por supuesto, por eso no lo hemos encontrado antes. Pero para lograrlo, los científicos utilizaron una técnica de última generación llamada criotomografía electrónica. Esta funciona congelando muestras a gran velocidad para evitar la formación de cristales y luego se disparan electrones para obtener miles de imágenes. Con eso se arma una reconstrucción en 3D de las estructuras celulares. Con esta técnica, los científicos han analizado tejidos de humanos, de ratones, de ratas y de monos. En todos estos animales, los científicos encontraron sacos celulares formados por pares de vesículas que se encontraban divididas por una pared especial llamada diafragma de hemifusión. Por eso lo llamaron hemifusoma.
Estas vesículas serían como camiones que transportan material dentro de la célula. El hemifusoma sería el punto donde se conectan y hacen el intercambio. Los científicos también hicieron pruebas con nanopartículas de oro en células humanas cultivadas y comprobaron que el hemifusoma no actúa como ningún otro organelo conocido. Tiene un funcionamiento único. Aún no se sabe exactamente cómo encaja en el sistema general de la célula, pero ya se están haciendo estudios para entender su papel. Entender muy bien cómo funciona podría abrir nuevas rutas para tratar enfermedades genéticas complejas relacionadas con errores en el procesamiento celular. Te hace pensar, ¿no? ¿Qué otras cosas más desconoceremos de nuestro cuerpo? Por eso la próxima vez que alguien te diga, conócete a ti mismo, le dices, Feira. Científicos encuentran virus que no te enferma, sino que te fortalece. ¿Cómo es esto? Pues resulta que hay un virus que normalmente infecta a frijoles, pero ahora podría convertirse en una herramienta real contra el cáncer. Se llama virus del mosaico de la vaca o CPMB, y lo interesante es que no infecta células humanas, pero sí logra activar con fuerza el sistema inmune. Un estudio publicado en la revista Cell Biomaterials mostró que al inyectarlo directamente en tumores, este virus vegetal logra atraer células defensoras como neutrófilos, macrófagos y células asesinas naturales. Todo el ejército inmune se activa y empieza a atacar al tumor. Además, también despierta células B y T, lo cual ayuda al cuerpo a generar memoria inmune. Esto significa que si el cáncer aparece en otro lugar, el sistema ya sabe cómo responder. Y no todos los virus de plantas hacen esto. De hecho, lo compararon con otro virus parecido, el CCMB, y no tuvo el mismo efecto. Aunque ambos entran igual a las células, solo el CPMB activa los interferones tipo 1, 2 y 3, los cuales tienen efectos reales contra el cáncer. El otro solo provoca inflamación. Otra diferencia clave es que el CPMB logra llegar al endolisosoma, donde activa un receptor esencial llamado TLR7. Eso dispara una reacción muy específica contra células tumorales. Y hay un detalle más. Producir este virus es fácil y barato. Se cultiva en plantas que tengan sol, agua y tierra. Nada de laboratorios caros ni procesos industriales complejos. Por supuesto que todo esto hace que el CPMB sea una opción muy prometedora en la inmunoterapia, porque no solamente es efectivo, también es accesible, estable y natural. Ahora el equipo detrás del estudio está trabajando para llevarlo a ensayos clínicos y definir la mejor versión del virus. Si todo avanza bien, podríamos estar frente a una nueva manera de tratar el cáncer usando algo tan simple como un virus de planta. Híjole, los frijoles. En otro lado se dice frijoles, ¿no? Por si acaso. No vayan a pensar que son otras cosas, son lo mismo. Frijoles. En unos países, en otros países se dice pan con jamón. Encuentran mineral alienígena que rompe las reglas del calor. Escucha que eso está muy interesante. Un mineral raro hallado en un meteorito y también identificado en Marte está sorprendiendo a los científicos por su comportamiento frente al calor. No se trata de un cristal ni de un vidrio en el sentido estricto, sino un híbrido que conduce el calor de una manera inédita. Mantiene su capacidad estable sin importar si la temperatura sube o baja. Verán, normalmente cristales y vidrios se comportan de forma opuesta en la conducción térmica. Esa diferencia es crucial en aplicaciones que van desde la miniaturización de dispositivos electrónicos hasta la protección de naves espaciales. Lo llamativo de este mineral es que rompe esa regla. Un estudio publicado en PNAS describe cómo esta forma rara de tridimita, que es un tipo de óxido de silicio, presenta propiedades intermedias entre el cristal y el vidrio. Lo más sorprendente es que su conducción térmica se mantiene constante en un rango amplio de temperaturas, un fenómeno tan inusual que recuerda a los científicos al efecto Invar. El efecto Invar es la propiedad de una aleación de hierro y níquel llamada Invar por invariable, que casi no se expande ni se contrae con los cambios de temperatura. Normalmente los metales se dilatan al calentarse y se contraen al enfriarse, pero en Invar este efecto es mínimo gracias a una compensación entre vibraciones atómicas y cambios magnéticos en el material. Por eso se usa en relojes, en instrumentos científicos y en dispositivos de precisión donde incluso una pequeña dilatación térmica arruinaría las mediciones. Para confirmar las propiedades de la tridimita, los investigadores analizaron un fragmento de un meteorito caído en Steinbach, Alemania en 1724. Los experimentos mostraron que la tridimita meteórica conserva esta estabilidad térmica desde 80 Kelvin hasta 380 Kelvin, algo nunca antes visto en otros minerales. Más allá de la curiosidad científica, el hallazgo tiene implicaciones prácticas.
Materiales con esta resistencia podrían inspirar diseños más eficientes para hornos industriales, especialmente en la producción de acero, una de las actividades que más dióxido de carbono emite en el mundo. Si se lograra replicar un material con propiedades similares, se reduciría el consumo energético y con ello el impacto ambiental. Además, los cálculos que llevaron a esta predicción se apoyaron en simulaciones de mecánica cuántica mejoradas con inteligencia artificial. Este descubrimiento no solamente ayuda a entender cómo es que viaja el calor, sino que también explora cómo se mueven los electrones o magnones en los sólidos, lo que apunta a mejores tecnologías futuras como dispositivos que aprovechan el calor corporal. ¿Qué es magnones?, te estarás preguntando. Por si no lo sabías, un magnón es una cuasipartícula. ¿Y qué es una cuasipartícula?, dirás. Pues partícula no es cuasi. Tarea para la casa. No te quedes con la duda. Bueno, ya te digo, básicamente una cuasipartícula no es un objeto independiente, sino un truco de la física para describir un fenómeno colectivo como si fuera una sola entidad. Digamos que es una forma que tienen los físicos de simplificar sistemas muy complejos. En el caso del magnón, lo que ocurre en realidad es que los espines de los electrones en un material magnético empiezan a oscilar en conjunto, formando una onda. Y aquí, en vez de describir cada espín moviéndose, los físicos lo resumen diciendo esa onda de espines se comporta como si fuera una partícula. Y a esa partícula ficticia se le llama magnón. Ah, entiendo tu sorpresa. La primera vez que escuché sobre ese nombre me sonó a una mano gigante, magnón. Por primera vez, un planeta bebé fue captado formando anillos cósmicos. Un hallazgo reciente acaba de confirmar algo que los astrónomos sospechaban desde hace décadas. Los huecos en los discos de polvo estelar realmente pueden ser tallados por planetas en formación. Sí, por primera vez se logró observar directamente a uno de esos mundos bebés. Se trata de WISPIT 2b, un gigante gaseoso que está escondido en un disco protoplanetario y que está causando un vacío enorme. Como ya muchos saben, el nacimiento de planetas ocurre en discos de gas y polvo que rodean a estrellas jóvenes. A medida que el material se agrupa, aparecen huecos, pero hasta ahora solo se habían visto los anillos. Gracias al instrumento MAC-AOX, diseñado para detectar luz H-alfa que emite el gas al caer sobre protoplanetas, se pudo captar la señal clara de este recién nacido cósmico. La estrella anfitriona, WISPIT 2, está a 434 años luz. Es en su disco que los investigadores encontraron a este planeta, que tiene una masa de 5 veces mayor que la de Júpiter y que está orbitando mucho más lejos que Plutón del Sol. El descubrimiento es como mirar una versión temprana de nuestro propio sistema solar, ya que ofrece pistas de cómo surgieron los planetas y los cuerpos menores que hoy conocemos. Los astrónomos resaltan que es el primer planeta incrustado en un anillo que se observa directamente. Esto servirá como referencia para futuras investigaciones. El hallazgo fue publicado en The Astrophysical Journal Letters y confirma con pruebas directas que los planetas jóvenes son los verdaderos escultores de los discos protoplanetarios. Y para terminar, astrónomos detectan explosión de rayos gamma que desafía toda la lógica espacial conocida. ¿What? Pues resulta que el 2 de julio de este año ocurrió un fenómeno que sorprendió a la astronomía. Una explosión cósmica totalmente fuera de lo común, registrada como GRB 250702b. Como muchos saben, los estallidos de rayos gamma son los eventos más violentos conocidos en el universo, pero este rompió todos los esquemas. Duró casi un día entero, cuando lo normal son segundos o minutos. Lo más raro fue que se repitió varias veces, como si latiera. Ningún modelo actual explica que un GRB se comporte de esa forma tan prolongada y periódica. Generalmente estos estallidos ocurren por dos causas: la muerte de una estrella masiva que forma un agujero negro o la fusión de estrellas de neutrones. Pero aquí nada encajaba. El telescopio espacial Fermi lo detectó en 3 momentos distintos separados por horas, mientras que el satélite Einstein Probe ya había captado rayos X del mismo objeto un día antes. En un principio el brillo fue tan intenso que se pensó que estaba en nuestra galaxia. Luego se confirmó que provenía de una galaxia lejana con una forma extraña, dividida en dos. Las hipótesis apuntan a una estrella gigantesca que murió de una forma poco común o a un evento de disrupción por marea, donde un agujero negro destroza a una estrella. Este último caso implicaría la presencia de un agujero negro de masa intermedia, el cual es un tipo sospechado durante décadas pero nunca confirmado. El hallazgo fue publicado en The Astrophysical Journal Letters y podría ser clave para entender un fenómeno cósmico sin precedentes. Descubren que un adolescente puede viajar en el tiempo mentalmente.
Viajar en el tiempo entre comillas por si acaso. ¿Cómo es esto, dirás? Pues un estudio publicado en Neurocase ha documentado el caso de TL, así le llaman por proteger su identidad, un adolescente con memoria autobiográfica superior, también conocida como hipertimesia. Se sabe que solamente unas 100 personas en el mundo tienen esta capacidad, recordar su vida con una precisión y detalle que parece imposible. TL puede revivir cualquier día de su pasado como si lo estuviera experimentando otra vez. No solamente recuerda fechas y eventos, sino que también las emociones, los olores, las imágenes, todo. Incluso es capaz de imaginar su futuro con esa misma claridad como si ya lo hubiera vivido. Desde los 8 años sabía que su memoria era diferente, pero por miedo a que no le creyeran, guardó silencio. A los 17 decidió compartirlo públicamente y fue sometida a pruebas neuropsicológicas que confirmaron su condición. Su nivel de detalle y precisión fue el más alto que se ha registrado. Lo más fascinante es cómo es que organiza sus recuerdos. En su mente tiene como una sala blanca que es como su biblioteca personal. Cada recuerdo está etiquetado con su fecha exacta. Incluso los momentos dolorosos están guardados aparte en un cofre. También tiene otras habitaciones mentales, una helada para calmar la ira, otra vacía para resolver problemas y una con soldados relacionada con la partida de su padre al ejército. Ella puede distinguir claramente los recuerdos recientes y los más antiguos y los clasifica por meses o años. Sin embargo, no todo lo memoriza con igual facilidad. A los datos sin carga emocional como la información escolar los llama memorias negras y le cuesta más retenerlos. Aunque su caso no reporta efectos negativos, otras personas con hipertimesia han dicho que vivir con tantos recuerdos activos todo el tiempo puede ser agotador. Ahora, el estudio plantea nuevas preguntas. ¿Cómo es que cambia esta habilidad con la edad? ¿Se puede aprender a controlarla? Por ahora la ciencia sigue buscando respuestas. Si han leído el cuento de Jorge Luis Borges, se los recomiendo mucho. Es muy bueno. Y el protagonista es justamente alguien así, que tiene hipertimesia, pero exageradamente. Por eso es un cuento. Y nada, no es chiste. Lean algo que hacen viendo TikTok o YouTube. O High Five. Cráneo de 1 millón de años está reescribiendo la historia del origen de la humanidad. Mira, al parecer un fósil hallado en China está reescribiendo lo que creíamos sobre la evolución humana. Se trata de 2 cráneos conocidos como Yunxian 1 y Yunxian 2 que fueron descubiertos en los años 80. Estos restos tienen cerca de 1 millón de años, lo que ya los convierte en piezas únicas. Muy pocos fósiles humanos de esa antigüedad se conservan y además estaban muy deformados. Es esta deformación que complicó durante décadas su clasificación. Durante mucho tiempo se les llamó hombre de Yunxian, pero nadie tenía claro a qué rama de nuestra familia pertenecían. Con las nuevas tecnologías, los científicos han podido usar escaneos 3D y reconstrucción digital para analizar sus rasgos sin dañar los fósiles. Los científicos eligieron a Yunxian 2 por estar menos deteriorado y lograron reconstruirlo con gran detalle. Lo que encontraron fue un cráneo que combina rasgos antiguos con otros más modernos. Por un lado presenta una frente plana, un cráneo alargado y arcos superciliares marcados con características típicas del Homo erectus, la cual fue una especie más primitiva. Pero también muestra un rostro más plano y una caja craneal más grande que es parecida a especies humanas posteriores, sin la parte trasera angulada del erectus. Esto sugiere que el hombre de Yunxian fue un puente evolutivo posiblemente dentro del grupo Homo longi, que fue considerado un pariente cercano del Homo sapiens y fue asociado a los denisovanos. Lo más importante es la cronología. Según este análisis, las separaciones entre Homo sapiens, neandertales y Homo longi ocurrieron mucho antes de lo que se pensaba. Además, se pensaba que humanos modernos y neandertales se separaron hace entre 500.000 y 700.000 años. Los nuevos cálculos indican que las divisiones empezaron hace 1.38 millones de años, con los neandertales primero y luego Homo longi y Homo sapiens hace 1.32 millones de años. Eso significa que el origen de nuestra especie podría arrastrarse hasta hace más de 1 millón de años, lo cual duplica las estimaciones anteriores. Los científicos han presentado este estudio en la revista Science y ayuda a resolver esta confusa etapa conocida como Muddle in the Middle, donde abundan fósiles que son difíciles de clasificar. Muddle in the Middle no era esa serie en donde salía el niño que decía el futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¿Sí, no? ¿Ya ves? A mí no se me escapa nada. Científicos crearon un riñón universal que es compatible con cualquier tipo de sangre. Esto es un gran avance,
Después de una década de trabajo, un grupo de investigadores ha logrado convertir un riñón tipo A en uno tipo O. Esto significa que podría ser compatible con cualquier persona sin importar su tipo de sangre. Los investigadores utilizaron enzimas especiales que eliminan los marcadores que identifican a ese órgano como tipo A. Esas enzimas actúan como tijeras microscópicas y al quitar esas señales, el sistema inmune ya no lo reconoce como algo extraño. Los científicos probaron este riñón universal en una persona con muerte cerebral. El órgano funcionó varios días y no fue rechazado de inmediato. Algo así nunca se había logrado en un modelo humano. Hoy en día los pacientes con sangre tipo O suelen esperar más tiempo porque solo pueden recibir órganos del mismo tipo. Y como los riñones tipo O también funcionan en otros grupos, la demanda se dispara. Los métodos actuales para cruzar tipos sanguíneos en trasplantes existen, pero son costosos, también son arriesgados y solamente funcionan con donantes vivos. Este nuevo enfoque es mucho más directo y menos invasivo. Aunque el riñón empezó a mostrar señales de volver a su tipo original al tercer día, la respuesta inmune fue más leve de lo que se esperaba. El cuerpo incluso parecía estar adaptándose. Claro que todavía falta investigar más antes de hacer pruebas en personas vivas, pero esto podría cambiar las reglas del juego en las listas de espera y salvar miles de vidas. Mientras tanto, hay otras líneas de investigación abiertas, como usar órganos de animales o desarrollar anticuerpos específicos para evitar los rechazos. El estudio donde se presentó este gran avance fue publicado, por si quieren saberlo, en Nature Biomedical Engineering. Mira, riñón universal. Claro que para que sea realmente universal habrá que probar si le hace a los aliens. Primicia mundial. Científicos confirman haber logrado la teleportación cuántica entre fotones. Ojo, teleportación no es lo mismo que teletransportación. En física cuántica al menos. Teleportación en física cuántica se refiere a transferir un estado cuántico, no a mover materia. Teletransportación, en cambio, se refiere generalmente a la transferencia de materia o energía a través de grandes distancias, como vemos en las películas de ciencia ficción. Esta noticia es de teleportación. Si ya saben que me encanta pinchar globos, ¿para qué se emociona? Pero eso no quiere decir que la noticia no sea emocionante, ¿eh? Escucha. Un nuevo estudio publicado en Nature Communications ha mostrado un paso clave hacia un futuro Internet cuántico. La teleportación de un estado cuántico entre fotones generados por fuentes de luz completamente distintas. Esto importa porque la información cuántica es extremadamente delicada. Cualquier intento de amplificarla, como se hace en las comunicaciones tradicionales, destruye el estado cuántico y arruina la señal. Por eso se necesitan fuentes capaces de producir fotones casi idénticos. Los puntos cuánticos cumplen justo esa función. Son semiconductores que emiten luz con una frecuencia muy precisa, lo que hace que los fotones que producen sean prácticamente indistinguibles. El experimento del estudio demostró que es posible teleportar un estado cuántico entre fotones provenientes de dos puntos cuánticos separados, algo que no se había conseguido con fuentes diferentes. No es que un fotón desaparezca en un sitio y aparezca en otro, Lo que se transfiere es la condición cuántica que define su comportamiento. Para que esto funcione, ambos fotones deben estar en un estado difuso y ser totalmente indistinguibles, algo que es muy difícil de lograr cuando cada fuente tiene variaciones propias. Los puntos cuánticos permiten controlar esas variaciones y mantienen estable la información cuántica aun cuando los dispositivos están lejos uno del otro. Para lograr esto, los científicos utilizaron un tramo de fibra óptica común como el que ya existe en las redes actuales. Eso sostiene la idea de que una futura red cuántica podría trabajar sobre infraestructura que ya está instalada, lo que aceleraría su integración en aplicaciones reales. La teleportación se probó con unos 10 metros de fibra que fueron suficientes para validar el método, pero están aún lejos de lo que requerirá una red funcional a gran escala. El equipo ahora busca aumentar la distancia y mejorar la tasa de éxito, que supera apenas el 70% y debe ser mucho mayor para usos prácticos. Según los investigadores, esta tecnología será clave para proteger la seguridad del Internet cuántico y confirma que los puntos cuánticos ya están maduros para formar parte de sistemas de comunicación cuántica reales. Así que ya saben, teleportación no es lo mismo que Paco Jamón. Muy bien. Descubren el aire más antiguo jamás registrado, atrapado en hielo antártico de 6 millones de años de antigüedad. ¡Wow! La Antártida es mucho más que un lugar frío y lejano. Sí, es como un archivo natural donde el hielo guarda pistas del clima del planeta desde hace millones de años.
Por eso es que un grupo de investigadores del proyecto Coldex ha logrado algo que parecía imposible. Recuperaron núcleos de hielo fechados directamente con una edad cercana a los 6 millones de años. Son los más antiguos obtenidos hasta ahora y el estudio fue publicado en la revista Science. Los investigadores descubrieron que dentro del hielo había burbujas de aire y trazas de agua que conservaban señales de un clima muy diferente al actual, un clima más cálido y con mares más altos. Lo interesante es que además de eso, las muestras enseñaron evidencia de un enfriamiento prolongado que no se conocía con tanto detalle. Los núcleos se tomaron en Allan Hills, una zona donde la forma del terreno hace que el hielo antiguo quede relativamente cerca de la superficie. Según los investigadores, la expectativa era encontrar hielo de unos 3 millones de años, pero el hallazgo duplicó esa cifra y rompió cualquier récord anterior. ¿Cómo hicieron para confirmar la edad? No simplemente agarraron y dijeron 6 millones de años, al ojo. Midieron isótopos de argón atrapados en las burbujas de hielo. Esta es una técnica que funciona como un reloj natural para materiales tan antiguos. Después, los científicos analizaron isótopos de oxígeno, los cuales indican cómo variaba la temperatura cuando ese hielo se formó. Los resultados mostraron que durante el Plioceno hubo un enfriamiento de unos 12 grados Celsius que ocurrió de forma sostenida. ¿Y para qué sirve esto, te preguntarás? Pues ese tipo de datos ayuda a comparar épocas pasadas con las condiciones actuales del planeta y ayuda a entender mejor cómo responden los océanos, la atmósfera y el hielo a cambios de temperatura y niveles de CO2. Muy importante en los tiempos que vivimos. El equipo planea regresar a Allan Hills para perforar más profundo y buscar hielo todavía más antiguo si la geografía lo permite. Haciendo nuevas perforaciones podrían obtener información directa de eventos climáticos que hoy solamente se estudian mediante sedimentos. Si bien falta mucho por revisar, estos núcleos representan un avance enorme para entender la historia climática de la Tierra. ¿Y qué pasa si respiro ese aire? Te preguntarás. Pues buena suerte, ese aire no está en forma de bolsas de aire listas para inhalar. Está contenido en microburbujas microscópicas dentro del hielo. Para extraerlo se necesitan máquinas especializadas. Si tienes una y tienes la capacidad de respirar algo microscópico, adelante. Un astrónomo dijo haber visto materia oscura por primera vez. ¿What? ¿Cómo es esto? Dirás, si está oscura. Espera que te cuento. Resulta que un investigador de Tokio ha analizado datos recientes y dice haber encontrado fotones de alta energía que coinciden con lo que debería producirse cuando dos partículas WIMP se destruyen entre sí en el espacio. Si su lectura es correcta, estaríamos frente a la primera señal directa de materia oscura, ese componente invisible que domina gran parte del universo. La revista donde se publicó este estudio fue en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. La idea de la materia oscura empezó cuando algunos astrónomos notaron que muchas galaxias se movían demasiado rápido para la masa que mostraban. Algo faltaba. Tenía que haber una estructura que añadiera gravedad sin emitir luz. Desde entonces, la comunidad científica ha intentado detectar ese material sin éxito directo porque no interactúa con la luz y solamente deja huella en cómo se mueven estrellas y galaxias. Entre las teorías más populares está la de las WIMPs, que son partículas pesadas que casi no interactúan con la materia normal. Según los modelos, cuando dos WIMPs chocan, destruyen y generan fotones gamma que son muy energéticos. Por eso el centro de la Vía Láctea se ha vuelto uno de los mejores lugares para buscarlos. Allí debería existir una concentración enorme de este material invisible. El análisis del investigador muestra fotones gamma formando un halo alrededor del centro galáctico. El patrón coincide con lo que se esperaría si las WIMPs tuvieran masas 500 veces mayores que la de un protón. Algo que también coincide es la intensidad del brillo gamma con la tasa de aniquilación predicha en los modelos teóricos. El autor sostiene que esta señal no encaja bien con los fenómenos astronómicos conocidos y que podría tratarse de materia oscura auténtica. Aún así, pide cautela. Un resultado así necesita verificación independiente y análisis más amplios. Lo siguiente sería encontrar señales parecidas en otros sitios con abundante materia oscura, como las galaxias enanas que rodean la Vía Láctea. Si aparecen patrones gemelos, la evidencia se volvería mucho más sólida y podríamos estar ante un momento decisivo para entender de qué está hecho el universo. Patrones gemelos se refiere a que los modelos sean iguales, por si acaso. No vayan a pensar que son patrones del mal. La semana pasada se revelaron los detalles de algunos estudios que se le hicieron al asteroide Bennu. Finalmente, entre esos hallazgos apareció algo muy llamativo: dos azúcares clave, la ribosa y la glucosa. La ribosa forma parte del ARN, que probablemente tuvo un rol central en las primeras etapas de la vida, mientras que la glucosa es una fuente directa de energía para casi cualquier organismo actual.
Encontrarlas juntas en un asteroide deja claro que la química necesaria para estructuras biológicas básicas no era exclusiva de la Tierra primitiva. Pero ahí no termina la cosa, porque Bennu también trajo nucleobases, fosfatos y varios aminoácidos, formando un conjunto de compuestos que recuerda a un almacén natural de moléculas prebióticas. No significa que hubiera vida en el asteroide, pero sí señala que los bloques esenciales estaban disponibles mucho antes de que nuestro planeta se volviera habitable. No todos los bloques, esto lo hemos aclarado recientemente hace unos días en el robot de Platón. Si quieren saber más sobre este tema, vaya a repasar. Otro estudio se enfocó en un material inesperado, una sustancia gomosa con moléculas complejas que no se había visto antes en rocas espaciales. Todo apunta a que se formó cuando el cuerpo original de Bennu comenzó a calentarse despacio, permitiendo que compuestos simples se unieran en cadenas más grandes capaces de resistir el agua. El polímero natural sugiere que los asteroides pueden fabricar estructuras orgánicas avanzadas sin ningún tipo de biología involucrada. Además, se encontró una cantidad sorprendentemente alta de polvo presolar, que son restos de antiguas supernovas que sobrevivieron intactos dentro del asteroide. Esas partículas suelen destruirse con facilidad, así que encontrarlas en ese estado indica que Venus se formó en una región rica en material estelar muy antiguo, añadiendo profundidad a su historia química. También apareció una señal compatible con triptófano, el cual es un aminoácido esencial que en nuestro caso obtenemos a través de la alimentación. Aunque todavía falta confirmarlo, su posible presencia demostraría que incluso moléculas delicadas pueden surgir y mantenerse en cuerpos pequeños sin necesidad de condiciones especiales. Lo que sí es cierto es que todo esto deja claro que los asteroides no eran simples piedras flotando sin propósito, sino transportistas naturales de compuestos fundamentales que pudieron haber enriquecido la Tierra cuando todavía estaba en formación. Cada grano de Bennu apunta a que la química prebiótica no dependía solo de lo que pasaba aquí abajo, sino también de lo que viajaba por el espacio mucho antes de que existiera cualquier forma de vida. Tenemos un video extenso de este tema que explica todo en detalle, Se los recomiendo de verdad, está muy bueno, así me dijo mi abuelita.